todos do Fuelle, nas festas de Maceda, é o noso quinto ano. Empezamos no 2013 tocando aquí nunha esquiniña, era un luz a mediodía, o ano seguinte outra vez luz a mediodía. E o ano pasado, o anterior, decidimos actuar pola tarde. E parece que cada ano imos tendo máis xente. Estamos encantados de estar aquí con vos, con moitas ganas de festa, e queremos vos contagiar ese espírito festivo e alegre que temos para a nosa música tradicional de Galicia. Como cada inicio de concerto, queremos agradecer a todos os que durante o ano colaboran con nós de algún xeito ou de outro, que como é o grupo Academia Postal, o Concello de Maceda, a Deputación de Ourense. En este caso tamén temos que darle as gracias a Orquesta Nueva Fila por cedernos o seu escenario e poder estar actuando aquí no alto para que todo o mundo teña unha visibilidade correcta. Será un concerto, como dixen, de música popular con cancións moi coñecidas, así que todo o mundo que queira cantar, bailar, aquí que non haxe vergonza. Empezaremos, está dicindo o director que disfruten da música, vamos a desencorsetarnos e cantar con moitas ganas, como faemos nas cenas. Vamos ir contando a historia do Fuelle pouco a pouco. Lévame, lévame, a tradicional canción mariñeira galega, comeza lenta, pero remata con un ritmiño bastante contagioso para irnos metendo en salsa. Como digo sempre, que ten ganas de festa? ¡Vamos! Moi ben, pois imos alá. Temos voces, pero non somos un coro. Temos instrumentos, pero non somos unha banda. Somos un grupo para festa con moita festa. Somos os do Fuelle. Benvidos! ¡Lévame, lévame!
vamos a contar un pouco a historia do Fuelle, que comenzou no ano 2012, en setembro, os alumnos da Escola Municipal de Música de Maceda, nas materias de acordón e vento madeira, decidiron crear unha asociación e crear esta agrupación musical. Por eso, como había moitas acordeóns, lle chamaron os do Fuelle. Un dos objetivos centrase na recuperación e interpretación de música tradicional galega. E agora imos cunha canción popular galega típica para cantar na taberna nos bares, que na sepa poden acompañarnos. Vamos a empezar con los baixos: Pachín, Ito, Manuel Domínguez, Miguel, Suso. Aquí a mi derecha tenemos a Manuel, Pino, Ramiro, Juan, Rogelio, en un beso muy bien, pues Manolo, Abelardo y el señor Pepe. Un aplauso para él por esas voces. Muchas gracias. Seguimos con cancións mariñeiras da provincia de Pontevedra. A Cangas, a Praza da Ferrería e a Ponte de Sampaio para a canción de Eu se non vou, si que vou. Amen.
aplaudir ahora os acordeóns y los presentando Ángel de la Milladeta, Ángel, Carlos, Chus, Moncho, Francisco, Ismael, Pedro, que nos van a acompañar, un ano máis, y Manuel Lozano. Un aplauso para eles. Bueno, vamos a contar un poquinho a historia do que foi, somos todos aficionados, tocamos, ensayamos cando podemos, cando o noso tempo nos permite o traballo, ata que aquí hai algún xubilado, e os xubilados veces ten pouco tempo, porque ten que fazer recaos, coller os nenos no colexio, sempre hai algo en carga, cuanto máis tempo se ten, pois, pero bueno, intentamos sacar o noso tempiño libre para ensayar, e estamos todos aquí ás más do noso director Tito González, como decía Manolo Campana no programa Luar, esta é a súa obra. Un aplauso para Tito González, o noso director. Todo isto non sería posible sin él. Vamos ahora ca Festa da Coleseira. É unha canción de, bueno, é un baile de festa de terras de Melide, ali é onde é o lugar da Coleseira. O grupo Os Melidaos, un grupo galego, podéis ver en YouTube, crearon esta fermosa canción dedicada a Socorro Cea. Así que vamos a terras de Melide, que a Festa da Coleseira. Estamos estrenando para vos. A ver las palmas. ¿Dónde quieres que vinieran ganando festa? Venga que se besa, a bailar.
tocar. Vamos con un concurso de pasodobles, pero antes íbamos a dedicar los aplausos personales a Joseba Cosmetales, que a trompeta, Toño Pose, José Manuel, aquí a mi izquierda, Cobombo, Manuel Prado, que nos fala Alberto, e imos Cosmetales, Benito, Cosaxo, Brais, Tato, Yao, Mais Novo e Juanito. Un aplauso para todos eles. Ahora xa nos conocemos a todos e xa estamos aquí todos metidos en salsa. Vamos con un concurso de pasodobles feito por nós. Hai que dir que a auga derramos camiños, e que a auga non de beber, dejar a correr, aí xa vos sonará un pouquinho a canción. Vamos a anunciar tamén as próximas actuacións. A próxima actuación será en Esgos, o 27 de agosto, ás 12:30 a 1. E tamén estaremos o 24 de setembro en Brión, na romería de Santa Miña, nas terras de Compostela. Así que quen queira vernos, ali estaremos. En Brión será ás 9:30 da noite, o 24 de setembro. En Esgos, o 27 de agosto. Vamos como concurso de pasodobles.
no alto do escenario fai bastante vento. Imos a contar tamén anécdotas, porque foi a año que disfrutou da Escola de Música, eu penso que saliu das cenas que facemos de vez en cuando. En esas cenas cantamos as cancións que acabamos de cantar e tamén se contan chistes. Temos unha persona que non vive do humor, pero podería vivirlo, vive moi ben en Molgas, pero conta os chistes fenomenales. Entón vamos a hacer un apreto e vamos a pedir que nos cuente un chiste. Aquí está Moncho, un aplauso para él. A ver, esos chistes que nos contan las cenas, contanos un pouco. Bueno, buenas tardes. É un dos que me toca moitas veces, e un outro toca a fazer outras cosas. A mí, pois, a verdad que me gusta contar chistes e gusta pasar os ridículos. Pois bueno, un dos chistes, calquer cotidiano, tratábase da época navideñas. Naquelas épocas todas as familias mataban un año. E resulta que había unha familia que era pobre, non tiña ovellas, non tiña años, e dillo a muller: bueno, pois, este ano, con tanta crisis, non temos años, ni nada, pois non podemos matar nada para celebrar as navidades. Pero bueno, todos somos unha cousa. Vou roubar un año por aí, e celebramos igual. E dicía a muller: que lle va a roubar? Va, vou roubar ao cura. E dixo: pero como lle va a roubar ao cura? Sí, ten moito. Entón, roubo yo, vou-me confesar antes de que se entere, e así perdona. Entón, dixo: bueno, ahora tú, agarrou, e foi roubarlle o año, e foi se confesar. Entón, chegaron ao cura e dixo o cura: que pasa? E dixo: bueno, pues mira, que as épocas estas navideñas se acostumbre de matar un año, e bueno, pois somos pobres, entón eu por non perder a tradición, agarrei e foi roubar un año. E dixo o cura: yo que yo roubaste era pobre como a tía. Pois no, que yo roubei e tiña máis. E dixo o cura: bueno, pois, entonces non é tanto pecado, bote 20 pesos ás ánimas e rezalle 3 padres nuestros. Agarrou, marchou o tío. Cando o cura chega a casa, dixe ao cristán: joderonos un año. E pos o cura: cuna, xa sei quen foi. Pois agarrou e marchou para a casa do paisano. Alá lle veu o año colgado. E dixo ao paisano: que? Está no mataxe un año vou? E ponse: vou por cierto. E ponse: saliuche barato. E ponse: o precio que este lle puxo. Un aplauso para Moncho. Que é fantástico. Sempre lo pasamos ben que se existen nas cenas. Ímonos a aplaudir tamén o da armónica, a Paquiño de Porto. Aí está con a súa armónica, que antes me esquecín del. Agora sí que xa estamos todos, non me esquecín de ninguén. Bueno, pois imos agora cunha molleira. Como dixe, podedes bailar. No, sí, non nos presentamos antes, cando pasamos por aquí. Vamos ca molleira de Santo Amaro. O señor cura tamén volve estar presente aquí. Os solteiros, os amigos que todos ten que ver nesta canción. Vamos allá. A ver si acaba canción. Si acaba canción, xa ya poco. Se checa, ahora si quieres ya pasamos a este ya. ¿Qué tú que comenzar? ¿Dar la coparada? ¿Qué vas a pasar ese trípode? Sí. Hecho mío. Que por ahí, ¿no? Bueno, por ahí os vamos a mover un poquito. Sí, casi millón. Para la xente, sabes? Casi mellor, porque se non vai moi... Despois, como
Carballo, ímonos ata Portugal. A zona... Sitio donde meter. Y ahora está gente rotando su móvil. Pequeño, gracias a una aplicación que maneja los dos canales, está correcto los sueños y me ha pasado. Como no veo un rollo. Pereira, Pereira, para que sea despacillo, iremos acercando que no conocemos a Miguel y así vámonos a Tito Campa, que el gran seguidor nuestro nos está viendo a la museo, y también a beneficiar a la familia de Pascual, a Pedro y a Ángel, que son los seguidores nuestros, y como digo, cada año iremos nomeando los nuestros seguidores que están ahí día a día siguiendo nuestros vídeos y nuestras anotaciones. Para vos va esta canción. Así que se note, Balbín, ahí estamos, Popurri, adiante el caneco de Montalegre. I know.
muchas gracias. Así la gusto del público que ha ganado, que te han entregado con vos. Bueno, esto va a ser rematando, estamos llegando al final. Ya se van a ir para cenar. ¿Tienes ganas de marchar? No, sí, como el vino. Vamos con la canción que pasa muy bien oído. Antes de nada, hemos de dedicar esta canción que acabamos de cantar antes a nuestro compañero Antonio Rosá, que por motivos de salud no puede estar con nosotros, pero está apoyando. Solo que tiene una puerta, que le gusta mucho. Vamos ahora que pasamos de oído, como dicen, más de 1.500 visitas en la Facebook del lugar. Con esta canción participamos a pasado el mes de San en el programa de Calloso. Y de aquí cuántas se nos vio. ¿Qué nos vio el lugar? ¿Qué nos vio el lugar? El lobo. La gente vio el lugar, Mira, así la gusto. Así que esa es la que experiencia, por favor, se haya por aquí, que viene a por aquí para cantar. Juan anda por ahí, Málaga, con mucha anda por ahí, todo esto era un público que venía por aquí para cantarse esa letra. Pues si no sabe esa letra, nunca vuelta a ser muy fácil. Vamos con el familio, Misión Fuerte. Con esto vamos intentando, era un momento para esta canción que cantar, vamos allá con el familio.
Pues vamos a Benitiño, le vamos a poner una cosa, no debemos echar las balas, porque para la gente, pero no, tenemos aquí una cámara de los vídeos de Fabinho y de cámaras, Roberto Cid, sube aquí y vamos a poner un vídeo para mí, que mañana no nos ofrece. Vamos con San Benitiño, decide festa, muchas gracias y hasta ahora que ven si Dios quiere, una festa. Levantamos a los 15, Si no me por ir no salgo a ningún lado. Estos guapos, como lo vídeo de esta gente, que se ve saliendo.